Hola, buenos días. Espero que hoy te encuentres bien. Bienvenido a nuestro tiempo en la iglesia. Hoy quiero comenzar con una pregunta. Si te diera un lápiz y un papelito y si te dijera, escríbeme por favor los nombres de las 10 personas más importantes en todo el mundo, ¿qué nombres me escribirías? Tal vez nombres de personas importantes como políticos, tal vez hablarías de personas famosas del cine, de deportes, pero más importante a lo mejor vas a decir personas que tienen éxito en cuanto al mundo de negocios, hombres y mujeres que tienen poder en ese sentido de éxito en cuanto a las cosas materiales. Pero si haríamos lo mismo con Dios, danos los nombres de las 10 personas más importantes para ti. ¿Quién serían las personas más importantes para Dios? Y a lo mejor ninguno de los nombres en nuestra lista estarían en la lista de Dios. Porque Dios ve diferente las cosas. Para Dios las personas más importantes son las personas que lo aman. Las personas que dedican sus vidas a las cosas de Él. Sobre todo las personas más humildes son las personas más importantes para Él. Porque Dios ama al humilde. Y Dios mira de lejos al orgulloso, al soberbio. Nuestro tema hoy es el orgullo y te pregunto, ¿eres una persona orgullosa? ¿Las personas que te conocen hablan de ti como una persona orgullosa? Pues todos tenemos pecados y hay algunos pecados que no podemos esconder. Hay pecados grandes que decimos. Podemos hablar de odio, de enojo, de ser un borracho, un drogadicto, un asesino. Esos son pecados que decimos que son pecados grandes a veces. Aquí en la iglesia tenemos en la biblioteca un libro con el nombre Pecados Respetuosos. Es decir, pecados que toleramos en nuestras vidas. Decimos que son pecados pequeños. Entre ellos existe el orgullo. El orgullo es algo que fácilmente toleramos en nuestras vidas. Y el orgullo es algo que fácilmente vemos en otras personas y pocas veces detectamos en nosotros mismos. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué significa ser orgulloso? Pues sobre todo el orgullo es cuando piensas más de ti mismo que de las demás personas. Cuando tú te crees un poquito más mejor, un poquito más importante, tus opiniones un poquito más importantes que otras opiniones de otras personas. Sobre todo, el orgullo es un problema espiritual. El orgullo es cuando en tu mente, en tu vida, tú eres grande y Dios es pequeño. El orgullo es cuando realmente Dios no está en el lugar donde debe estar. Tú estás ahí. Y pones a Dios y las cosas de Dios en segunda importancia. ¿Cuáles son los efectos del orgullo? Pues son muchos los efectos. En una familia podemos hablar de conflictos, de barreras, de montañas entre personas. El orgullo es lo que no te permite perdonar y lo que no te permite pedir perdón. En naciones, el orgullo es la raíz de muchos problemas. Podemos hablar de racismo, de discriminación, la raíz de muchas guerras. En la iglesia, en la religión, ¿existe el orgullo? Pues mucho. Por eso, tanta política entre los que según creen y aman a Dios. Muchos problemas adentro de iglesias y entre iglesias.
por el mismo orgullo. Pero sobre todo, el orgullo es nuestro problema número uno entre nosotros y Dios. Por eso muchas veces hacemos a un lado a Dios por nuestro orgullo. Porque nosotros ponemos primero lo que nosotros pensamos y queremos. El pecado nos gusta, a veces no lo queremos dejar y decimos a Dios, Dios, tú no importas. Lo que tú dices no me importa, es lo que yo pienso. Por eso no queremos arrepentirnos delante de Él, porque en el orgullo decimos, yo no necesito a Dios y no necesito realmente su perdón. Y no necesito seguirlo ahora, lo puedo dejar después. En todo esto ponemos a nuestra voluntad sobre la voluntad de Él. Y nuestro orgullo nos separa de Él. Y esto es terrible. Porque la Biblia dice que Dios se opone al orgulloso. Si somos orgullosos en nosotros mismos, Dios se opone a nosotros. Y Dios odia al orgullo. ¿Por qué odia al orgullo? Porque sabe que el orgullo siempre destruye. Podemos pensar en Satanás. Satanás, ¿cómo comenzó él? Comenzó bien. Era un ángel, bueno. Pero él quería tomar el lugar de Dios, quería ser número uno. El orgullo se levantó. ¿Cuál fue el pecado principal de Adán y Eva? Dios les había dicho que no comieran del fruto del árbol. Y ellos en orgullo pensaban, nosotros vamos a decir que es bueno o malo comer o no comer. Fue su orgullo. Y también es nuestro orgullo lo que nos separa de Dios. El orgullo es un problema que todos tenemos, yo me incluyo. Incluso en los tiempos bíblicos, los discípulos eran sumamente orgullosos. Y hoy nos toca en el estudio de Lucas leer 3 ejemplos del orgullo de ellos. Y como decíamos, el orgullo fácilmente vemos en otros y se ve feo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro estudio hoy de Lucas. Primero vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre nuestro tiempo. Dios, venimos a ti hoy. Hoy nos das en tu palabra 3 ejemplos del orgullo en tus discípulos, y por algo están ahí estas historias. Dios, enséñanos tú, con tu Espíritu Santo te pido. En tu nombre, Jesús, decimos esto. Amén. Pues estamos en Lucas 9 hoy, versículo 46. Vamos a leer de 46 a 56. Son 3 historias donde vemos el orgullo de los discípulos. Y el contexto de esto, Jesús acaba de decir a los discípulos que iba a ir a Jerusalén para que fuera entregado a manos de los líderes, para que diera su vida en la cruz. Está hablando de su muerte, de su sacrificio, y vamos a escuchar lo triste. Él hablando de esto y los discípulos hablando de otra cosa. Versículo 46. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Imagínate, Jesús hablando de su muerte, su sacrificio en la cruz, y ellos diciendo, oh, yo voy a ser el más importante en el reino de Jesús. No, yo voy a hacer cosas más grandes que tú. Como niños discutiéndose entre sí. Y Jesús 47 sabía bien lo que pensaban, y tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Jesús les habla bien duro. Viendo el orgullo de ellos, toma un niño, y para los discípulos un niño quiere decir uno que no vale nada. Y toma el niño y lo pone a su lado. Y le dice, mira, necesitan ser como ese niño. El más insignificante
es el más importante. El más humilde es el más importante. Ustedes lo miran de cabeza y el mundo lo mira de cabeza. Mi manera de ver las cosas es muy diferente. Y esto no es la única vez cuando Jesús habla de esto con sus discípulos. Otro ejemplo muy famoso, justamente antes de morir, la última cena, Jesús toma agua y una toalla y él se arrodilla delante de cada uno de sus discípulos y se les lava los pies y terminando les dice: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Aquí estoy leyendo de Juan 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Otro ejemplo, cuando Jesús dice: el que sirve a los demás, el siervo de todos. Si yo, el creador del mundo, el Salvador, el Señor que soy, el Rey de Reyes que soy, si yo les doy el ejemplo de lavar los pies, tocar los pies sucios y secárselos, estoy poniendo el ejemplo que ustedes que son mis discípulos, igual necesitan estar dispuestos a servir. Y esto es lo que el mundo no entiende. Y muchos en la iglesia hoy no lo entienden. Nos gusta honra y fama y ser el don a alguien. Y Jesús dice: no es así. El que me sirve fielmente, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo tome en cuenta, ese es el más grande para mí. Y necesitan ser así, dice Jesús a sus discípulos. Pues seguimos leyendo el segundo ejemplo, versículo 49. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Pues un desconocido de Juan y los demás discípulos vieron otro hombre en el nombre de Jesús expulsando demonios, haciéndolo bien. Y ellos en ese momento, celosos, orgullosos, decían: pues él no es de nuestra banda, él no es de nuestro grupo, tenemos que impedirlo, no queremos que lo haga. Y lo reprendieron a él. Trataron de callarlo. Y Jesús dice: no, eso no es la manera. Mira, mi obra es grande, mi obra es amplia en este mundo. Y es muy bueno que todos lleven mi mensaje al mundo. Ustedes no somos únicos. El que no está en su contra es a favor de ustedes, dice Jesús. Ustedes no lo comprenden. Y la lección de esto para nuestro tiempo no es decir que todas las religiones son iguales, no. Hay religiones que enseñan cosas que no van de acuerdo con el mensaje de Jesús. Pero si hay una iglesia, por ejemplo, si aquí en esta iglesia predicamos fielmente el mensaje de Jesús, y a 2 cuadras de aquí hay otra iglesia que enseña el mismo mensaje que de Jesús, y si Jesús los está bendiciendo y si mucha gente cree en Dios y sigue a Dios a través de la iglesia que está a 2 cuadras de mi iglesia, no debo ser orgulloso, no debo ser envidioso y hacer que ellos se caigan y decir que andan mal. No es así. Si ellos también predican el mensaje de Jesús, somos de la misma banda, del mismo grupo. Y no debo ser orgulloso en ese sentido. Es lo que Jesús está diciendo. Pues otro ejemplo más. Y para entender este ejemplo tienes que entender algo del contexto. Hoy vamos a hablar de los samaritanos. Los samaritanos vivían en Israel,
Pero ellos no adoraban a Dios en el templo de Jerusalén. Ellos tenían otro concepto, decían que otro monte era el monte santo de Dios y ellos alababan a Dios en otro lugar. Y había mucho conflicto entre los samaritanos y los judíos. Y hay que entender esto. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Así que vemos la discriminación. Los del pueblo se dan cuenta, Jesús se va hacia Jerusalén, al templo de Jerusalén, y eso no les gusta. Entonces le dice, pues aquí no hay lugar para ti. Porque tú vas rumbo a Jerusalén y debes ir a nuestro monte santo a adorar a Dios allí. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Es decir, Jacobo y Juan, todos los discípulos dicen, Jesús, ¿quieres que llamemos a Dios para que les caiga sobre ellos la ira de Dios, el fuego de Dios para quemarlos instantáneamente? Ellos nos están oponiendo, nos están ayudando, pues mejor que Dios los queme, que Dios los mate. Qué orgullo, ¿no? Se ve muy feo en los que siguen a Dios ser así. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. 3 ejemplos nos anota aquí Lucas, del orgullo que se veía en los discípulos, y como decíamos, se ve feo, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿quién es el más importante en esta historia? ¿Quién es el más importante para Dios en esta historia? Y definitivamente no son los discípulos. Detectando el orgullo en ellos, no es muy agradable ver esto. No para nosotros y mucho menos para Dios. El héroe de la historia, lógico, es Jesús. Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del mundo, que vino aquí al mundo con una actitud muy bonita. Con el niño que dice, hay que ser como ese niño, y Él poniendo el ejemplo, no solo en palabras, pero también con toda su vida, yéndose a Jerusalén en este momento, dirigiéndose a Jerusalén para ser ofrecido como el sacrificio. Él no quería que la ira de Dios cayera sobre los samaritanos, Él quería que fueran salvos de la ira de Dios. Y Jesús se presenta en Jerusalén para que sobre Él cayera la ira de Dios, para que esos samaritanos recibieran la vida eterna. Jesús es el más humilde. Pone a un lado su voluntad y acepta la voluntad de Dios para él y para su vida, para que Dios fuera glorificado en su vida y también en su muerte. Jesús es el más importante en esta historia. Pero quiero que vea su paciencia con los discípulos. Estos hombres tan orgullosos, tan soberbios, sin compasión en este momento, sin comprender las cosas. Jesús pacientemente les enseña, les reprende, les corrige. Y con tiempo, con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, fueron transformados esos hombres y llegaron a ser igual como Jesús, igual en sus vidas. Y la mayoría de ellos dieron sus vidas igual por el mensaje de Jesús. Jesús los cambió y llegaron a ser igual humildes como Él. Te pregunto a ti, ¿cómo está el asunto contigo? ¿Cómo andas delante de Dios? ¿Eres orgulloso delante de Dios? Tú dices a Dios, Dios, te voy a seguir mañana. Otro año de mi vida te voy a seguir, pero ahorita quiero seguir en mi pecado. No quiero arrepentirme. Quiero seguir mi voluntad en mi vida. Las cosas que me gustan, voy a seguir haciéndolas. ¿Así eres tú?
Si eres así, corres mucho riesgo. Jesús es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Dios se opone al orgulloso. Y si tú sigues así, Dios no está a tu favor, está en tu contra. Y necesitas entenderlo bien. Y necesitas arrepentirte y entregar tu vida a Él y rogarle su perdón. Y Él lo hará contigo. Y después, si tú viendo este video has puesto tu fe en Jesús, lo sigues y lo amas, yo te pregunto, ¿cómo va el asunto contigo en tu orgullo? ¿Eres como esos discípulos? ¿Tienes mucho que aprender? Pues dile a Dios, Dios, no quiero ser así. Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Usa mi vida. Si tengo algo de soberbia en mi vida, algo de orgullo en mi vida, Dios, no quiero ser así. Quiero ser humilde como Jesús. Tal vez en este momento viene a tu mente alguien a quien necesitas perdonar. Tú en tu orgullo existe una barrera entre tú y esa persona. Tal vez necesitas pedirle un perdón. Dios lo hará en tu vida. Tal vez andas juzgando y criticando a muchas personas y te das cuenta que no debe ser así. Tal vez tú odias a personas a quien necesitas tal vez amar. Mira, Jesús aquí con los samaritanos. Ellos que lo estaban tratando mal. Y Jesús queriendo realmente salvarlos de sus pecados, amando a sus enemigos. Esto es el más humilde. Eso es la manera que Dios tiene prescrito para los suyos. De amar a nuestros enemigos, de hacer bien a los que nos tratan mal, de bendecir a los que nos maldicen. La actitud de Jesús en nosotros se lleva a cabo en nuestras vidas. Y Él quiere transformarnos como transformó a esos hombres los discípulos. Pero tenemos que comenzar con el día de hoy. Y si Dios trae a tu mente hoy una circunstancia, el nombre de alguien, donde tú por tu orgullo has ofendido, pues dile a Jesús, Jesús, tómame, úsame. En este mundo yo quiero ser un don nadie, pero quiero llevar a cabo tus propósitos en mí. De servir en vez de ser servido. De lavar los pies de otras personas. De traer el mensaje de Dios en este mundo. En la forma donde me has puesto, con mi familia, en mi pueblo. Ayúdame a ser el humilde entre las personas. Esto es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este mensaje. Jesús, gracias por el ejemplo que tú pones sobre todo. Señor, ayúdanos a arrepentirnos y también ayúdanos a buscar de ti las fuerzas para llevar a cabo tus propósitos para nosotros. Ayúdanos a ser siempre humildes y no orgullosos. Gracias, Jesús. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén.
mi ser. Haz lo que quieras, ven y Señor, del Paracleto, dame la acción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver, que el mundo a Cristo pueda en mí ver.